del 2 al 3. Colosenses 2, del 2 al 3. Juanita, saludos. Hola. Colosenses 2, del 2 al 3. Y dice así: para que tomen consolación sus corazones, unidos en caridad y en todas las riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y Padre y del Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y de eso es que estamos hablando hoy, ¿verdad? De sabidurías y conocimientos disponibles. Y la otra lectura, Isaías 33:6. Isaías 33:6. Y dice: y reinarán en tus tiempos, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y la fuerza de la salvación. El temor del Señor será tu tesoro. Y con esa palabra de Dios empezamos. Le damos las gracias a todos los asistentes. Tuvimos algunas dificultades de cambio de última hora, pero Dios proveyó. Le damos las gracias también a mi equipo de trabajo. Ahora, Eri. Que siempre está detrás de mí. Le doy gracias a mi equipo de trabajo. También le doy gracias a mi hija, la doctora Dalismar Morales, que este año me ha ayudado más que nunca en las investigaciones y en los debates temáticos. Un agradecimiento especial a mi esposa y también a Lucy Delgado, a Dianely Sánchez, a Manuel Maldonado, a Londra y Abraham, a Ángel Sierra, muy importante, a Roberto Molina, al profesor Eric Cordero, que son partes de mi equipo de trabajo. Así que muchas gracias a todos por estar ahí. He dividido mi presentación en 3 partes. Una introducción breve, entonces voy a presentar el mensaje principal y un resumen al final rapidito. Y comienzo ahora. Un escritor uruguayo que ha estado conmigo toda la vida, desde los 60 como cuestión de hecho, hasta muy reciente. El escritor Mario Benedetti escribió este libro de que para enfrentar el mundo, para enfrentar la realidad y para enfrentar las dificultades que todos encaramos, este es el título del libro: hay que vivir la vida adrede. Les recomiendo ese libro, ¿verdad? Vivir la vida adrede, del escritor uruguayo famoso Mario Benedetti. Y él empieza el libro con un señalamiento diciendo: cuando teníamos todas las... de pronto cambiaron las preguntas. Y eso en parte es lo que estamos viviendo. Cuando teníamos más o menos las respuestas y estábamos razonablemente estables, cambiaron las preguntas, cambió la realidad y hemos tenido que prepararnos para poder responder. Y en este libro de Vivir la vida adrede, una última edición del 2008, él hace una reflexión sobre la vida de los que aman y sobre los que no aman, de los que creen en Dios y de los que desafortunadamente le dicen adiós, de los que abrazan y de los que no lo hacen, y de aquellos cuya existencia es la condena. Y por consiguiente, nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad de salir a buscarlos y trabajar con ellos. De hecho, esto para nosotros los cristianos siempre es un asunto de evangelización, que no es una cosa de salir a buscar al prójimo, al hermano, a la hermana. Y entonces en este libro, Mario Benedetti, todo es adrede.
todo es adrede. Y hay que hacer un esfuerzo para que nuestras huellas y nuestro carácter no traicionen lo que tratamos de lograr. O particularmente si es que queremos dejar una huella. Y yo creo que la responsabilidad de todo ser humano es tratar de dejar una huella. Así que, por otro lado, en estos últimos meses hemos estado compartiendo con muchos amigos y amigas el libro mío de cabecera de Rollo May, Amor y Voluntad. Un libro que se los recomiendo. Es un libro también que tiene implicaciones para desarrollar el liderazgo. Y en este libro, Rollo May lo que dice es que en la cultura, en la coyuntura presente, el amor emerge y se empieza a reapreciar como una fuerza poderosa. Quiero repetir otra vez. En la cultura actual, en la coyuntura presente, el amor emerge y se empieza a reapreciar como una fuerza poderosa, tal vez la más poderosa del mundo, como una energía para adelantar en la vida, y la fuerza de la voluntad como el principal factor para decidir con racionalidad qué hay que hacer en la nueva cultura y el nuevo normal. Y como sé que mi hija me está escuchando, quiero enfatizar la idea que me ha enfatizado ella mucho a mí, que el nuevo normal no puede ser un reciclaje del antiguo normal. Así que lo que ha quedado claro en la realidad actual, en más de 184 países, es que hay que superar las dinámicas inoperantes e interminables de cálculos sobre decidir cómo vamos a decidir, y hay que salir a hacer las cosas. En una época de radical transición, y así es como pienso que es esta época, en una época de radical transición, no debemos conformarnos con lamentos. Y hay que ir más allá del pesimismo indiferente, buscando fuentes de estas capacidades en nuestra conciencia de Cristo, en nuestras vidas y en la vida de nuestros prójimos. Y hay que prestarle atención a la conciencia colectiva del país. Por eso pienso que estas fuentes, una mayor de corte vertical, que quiere decir me conecto al cielo, y otras complementarias, empáticas, solidarias, de corte horizontal, cómo me relaciono mejor con mis prójimos, aunque en algunos momentos han estado obstruidas. Lo que ha reflejado la pandemia es que no están agotadas esas fuentes debido a la abundancia y a la misericordia de Dios. Así que lo que hay que salir a trabajar con liderazgo, con carácter y con resiliencia es la superación de la sociedad en la que se eviten o se automaticen las relaciones afectivas y de amor. Porque si eso sucediera, que yo quiero sentir con todas las fuerzas de mi corazón que eso no va a ocurrir, pero si eso ocurriera, entonces la apatía y la frialdad como fenómenos peligrosos y sociales, guardarían una relación directa con la violencia, con la desconsideración y con la explotación de los más necesitados. Así que el advenimiento de la sociedad sin emociones, que yo creo que estaba en la sociedad anterior, el advenimiento de la sociedad sin emociones, donde imperaba la apatía y la frialdad, sería el último recurso para eliminar el vacío de la falta de relación y por ende la falta de propósito y de significado. Así que quiero decir que la crisis de voluntad y su relación con la incapacidad de desear es una condición peligrosa
y hay que trabajar duro para evitar su propagación. Amar como un criterio de selección y tratamiento no estar reñido y no está lejos del llamamiento, la vocación y el legado que todos queremos dejar. Así que quiero así rápidamente recomendar que a las profesiones, a todas las profesiones y a todas las vocaciones, a todas las disciplinas, hay que llenarlas de amor. Lo clínico, lo concreto, lo empírico, hay que juntarlo con el amor, la esperanza, la solidaridad y la empatía, si es que nos vamos a mover a un nuevo y significativo normal. Así que en la sociedad de antes de María, antes de los terremotos y ahora esto de la pandemia del COVID-19, como que resultaba aceptable la dicotomía entre el amor por un lado y la voluntad por otro. Y yo quiero compartir con ustedes que las nuevas estrategias de liderazgo tienen que integrar el amor en el líder con la voluntad de salir a hacer cosas. Por eso es que esta situación que estamos viviendo en la actualidad nos crea la experiencia y la oportunidad de integrar el amor en el contexto del nuevo normal. Y seguiremos con los asuntos de productividad, los asuntos de eficiencia y los asuntos de eficacia organizacional. Pero por otro lado, tenemos que trabajar con las culturas de amor, de empatía, de resiliencia y de virtud cívica. Y uno de los compañeros me escribió un mensaje que está aquí con nosotros y lo voy a contestar. Él me dice: Coco, explica un poquito en qué onda tú estás. Y la voy a contestar en esta introducción, que ya estoy terminando la misma. Pues yo estoy en la cultura del amor de Cristo, que fortalece el carácter y desarrolla la resiliencia en cualquier contexto y circunstancia. Y con esto lo que quiero decir, en el Señor Jesucristo podemos vivir adrede y podemos enfrentar las nuevas preguntas como y también en el Señor Jesucristo podemos unir positivamente el amor y la voluntad como potencial y motor de la nueva sociedad. Que entonces, si hacemos eso, esa sociedad, escúchenme queridos y queridas, dejaría de ser una muchedumbre solitaria. Siguiendo el libro de David Riesman, que lo recomiendo que lo lean, La muchedumbre solitaria. Si estamos en Cristo y unimos el amor y la voluntad, entonces la sociedad, sus instituciones y sus agregados humanos dejarían de ser una muchedumbre solitaria con fuerzas locas y seculares incidiendo en el carácter de la gente en un contexto de gran fragmentación y de gran dispersión social, y caracterizándose la vida como un conjunto de episodios que no están relacionados, y también dejaríamos de ser una rebelión de masas. El libro de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, por un lado la gente tratando de vivirle a la vida a su talla, y por otro lado gente que han logrado los resultados. Y esto lo quiero decir porque si uno se amarra al Señor Jesucristo, todos tenemos la oportunidad, todos, sin exclusión de clase alguna, todos tenemos la oportunidad de ser excelentes. Y no se le cerraría la puerta a nadie. Y en la medida en que juntamos el amor y juntamos la voluntad para salir a hacer cosas significativas, entonces podemos decirle a Luis Pález Mato que ya tenemos un sólido país y que ya hemos superado la descripción genial que él hizo en un momento del país como un reguerete de gente. Y también, por otro lado, en la medida en que juntamos el amor
con la voluntad para justificar nuestras obras y nuestras acciones, entonces estamos contestándole a don Miguel de Unamuno, el filósofo más importante de la primera mitad del siglo XX, en su obra del sentimiento trágico de la vida, donde él aborda el hombre concreto de carne y hueso, con todos sus problemas intrínsecos, con su angustia, con sus alegrías, con lo más íntimo de su ser y conjuntamente con la preocupación por la vida y por la inmortalidad, siendo dicha preocupación sentida o vivida más que razonada, la cual implica que todos los seres humanos, si quieren vivir en paz, tienen que salir a reconciliar esa preocupación. Y el mismo don Miguel Unamuno reconoce al final de su vida que la única manera de reconciliar esa preocupación por la vida y por la inmortalidad que está en todos los seres humanos y que es inmortal, es con el reconocimiento y la aceptación de Dios, transformador de nuestro carácter, de nuestra resiliencia personal y social. Entonces entramos al tema del taller de hoy, del seminario de hoy, que es el tercero: liderazgo, carácter y resiliencia. Y a manera de introducción quiero decir, porque hay mucha gente aquí estudiosa, a manera de introducción quiero decir que hay 6 escuelas formales sobre el liderazgo. 6 escuelas. Y esas 6 escuelas las voy a mencionar rápido, no las voy a discutir. La escuela de la teoría del gran hombre o del hombre carismático. La escuela de la teoría de rasgos o los atributos del liderazgo. Tercero, la escuela de la teoría del comportamiento, que describe al liderazgo. Cuarto, la teoría de contingencias o la teoría de situaciones para explicar el liderazgo. Quinto, una escuela muy famosa en los últimos 15 años, la escuela de la teoría de influencia. Los líderes influenciando a otras personas. Y más reciente, para acá, la teoría de las relaciones con todos sus sabores. Entonces quiero decir que esas 6 escuelas han dado paso desde el 2000 para acá a una serie de enfoques que son eclécticos. Eso quiere decir no están reñidos unos con otros, y las personas que queremos practicar la ciencia del liderazgo tenemos que entrar en términos con esos enfoques. Y esos enfoques, repito, que emergen de las 6 escuelas formales del liderazgo son los siguientes. Está la teoría transformacional del liderazgo. Está la teoría del liderazgo extraordinario. Está la teoría del liderazgo auténtico. Está la teoría del liderazgo compasivo. Está la teoría del liderazgo de inteligencia emocional. Está la teoría del liderazgo persuasivo, negociador. Está la teoría del liderazgo humanista. Está la teoría del liderazgo inclusivo, inclusivista. Y está la teoría del liderazgo simbólico. Y esos enfoques, todos ellos en cierta medida eclécticos, están relacionados directa e indirectamente a las escuelas formales sobre el liderazgo. Y como ustedes saben que yo postulo el liderazgo cristiano, y es aquel trabajo que se hace considerando y teniendo en el corazón al Señor Jesucristo. Así que algunas definiciones antes de empezar. Preliminares, son definiciones preliminares. En los materiales los voy a ir trabajando con más detalle
estos términos. Primero, liderazgo para nosotros, para nuestra facultad de trabajo. Liderazgo para nosotros es un proceso mediante el cual se tiene un impacto edificante, profundo, significativo y sanador en otras personas. Es una definición de un estándar elevado para nosotros los seres humanos que nos influimos unos a los otros. Y repito esa definición. El liderazgo es un proceso mediante el cual se tiene un impacto edificante, profundo, significativo y sanador en otras personas. Segundo, cuando hablamos de carácter, y vamos a elaborar esto también, cuando hablamos de carácter, estamos hablando de un conjunto de cualidades de una persona y o de una colectividad que distingue ese conjunto, su modo de ser y obrar y sus consecuencias. Por eso es que en cierta medida podemos hablar de un carácter personal, podemos hablar en cierta medida con amplitud de un carácter institucional y podemos hablar también de un carácter nacional, colectivo, de país. Y entonces cuando estamos hablando de resiliencia, un término que lleva tiempo en las ciencias sociales, particularmente en la psicología y en la sociología, y también en las ciencias naturales. Cuando estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de la capacidad mental y o emocional, aprendida y desarrollada para encarar crisis, adversidad y ansiedad. Así que esas tres definiciones preliminares dan paso a lo que vamos a presentar. Y la próxima lámina, por favor, es un resumen sobre el liderazgo, el carácter y la resiliencia. ¿Y qué hacen los líderes que tienen carácter sólido y que demuestran un desarrollo en su plataforma de resiliencia? Número uno, hacen que las cosas sucedan. Los líderes hacen que las cosas sucedan. Por consiguiente, marcan la diferencia. Y en Proverbios 3, del 5 al 6, se nos dice, Dios dirige nuestros pasos. Por lo tanto, nosotros podemos hacer que las cosas sucedan y salimos a marcar la diferencia. Número 2, el liderazgo, el carácter y la resiliencia. Se trata de lograr significado personal. Es decir, salir a trabajar y a vivir todos los días con un porqué hago las cosas. Eso es lo que quiere decir lograr significado, vivir con confianza. Y en Filipenses 1:6, la audiencia principal en este proceso es Dios, verticalmente hablando. Tercero, hay que sacar para afuera todo lo negativo. Todo lo negativo. El liderazgo, el carácter y la resiliencia robusta no tiene que ver nada con lo negativo. Y hay que sacar para afuera todo lo negativo y no vamos a decir esto, ¿por qué no? ¿Verdad? Sino vamos a decir qué es lo que vamos a hacer. Y en Gálatas 5, del 13 al 15, se señala humilde ante el rostro de Dios como condición necesaria de trabajar y vivirle a la vida a su talla. Número 5, hay que internalizar los principios y los valores. ¿Y de qué se trata el liderazgo, el carácter y la resiliencia? De hacer las cosas correctas. Y en Timoteo 2, del 3, 16 al 17, que dicho sea de paso, Timoteo 1 y Timoteo 2 son dos tratados de liderazgo, ¿verdad? Ahí se nos dice hacer las cosas conforme a Dios. Número 5,
Los líderes que demuestran carácter y resiliencia marchan con una misión, marchan con un propósito, pasan del éxito al significado. El resultado, pero el resultado entonces debe nutrir nuestro sentido de significado. Y en Jeremías 29, 11 al 13, señala, Dios tiene planes. Es el psicólogo industrial de Marsh, es bueno. Dios tiene planes para nuestras vidas. Número 6, hay que integrar todos los aspectos de la vida. Los seres humanos somos un sistema y tenemos que integrar todos los aspectos de la vida. Y es posible tenerlo todo si andamos en compañía de Dios. Y en Romanos 12, del 1 al 2, se dice, practicar la integración sobre la fragmentación y la dispersión. Número 7, hay que concentrar en el cuidado y el servicio al prójimo. Y cuando estamos hablando de este componente, se trata de ejercer liderazgo para cambiar constructivamente la vida de otros seres humanos. Y por eso en Juan 13, 34, 35, Romanos 14, 19, el desafío es sobre la gente. Por eso es que todo liderazgo con carácter y resiliencia, por definición, es un liderazgo evangelizador. Porque el desafío es sobre la gente y de lo que se trata es que todos los días salgamos a alentarnos unos a los otros. Número 8, es importante energizar el interior del ser. Energizar el interior, experimentar el poder ulterior, que ya ustedes saben dónde está el poder ulterior, está en el cielo. Y en Primera de Timoteo 6, del 6 al 8, y en Segunda de Corintios, del 4, capítulo 4, del 16 al 18, se resume diciendo, aprender a estar contentos y renovarnos todos los días. Y hay un misterio poderoso ahí, aprender a estar contentos y renovarnos todos los días para ejercer el liderazgo que tiene un impacto significativo en otras personas con carácter salubrista y con la capacidad de resistir cualquier embate. Número 9, hay que realinear rigurosamente según nos movemos en ruta al futuro. Hay modificaciones, ajustes con flexibilidad y agilidad que tenemos que hacer según nos desplazamos al futuro. Y eso significa que nos vamos a mover correctamente en la transición de antes del COVID-19. Ahora estamos en el COVID-19, en la cultura del COVID-19 y cómo nos movemos poco a poco hacia la nueva cultura, el nuevo estado normal. El calendario es de Dios, dice Proverbios 16:3. Santiago 4, del 13 al 15. El calendario es de Dios. Y la flexibilidad es una virtud para nosotros los seres humanos, adaptarnos, ajustarnos a esa realidad. Y finalmente, muy importante, el liderazgo, el carácter y la resiliencia que logran resultados es un asunto de mantenernos firmes en el curso que estamos persiguiendo. Y un elemento importante es mantener el curso firme. Y es un principio de liderazgo consistente, perseverante, disciplinado. Y en Filipenses 4:9, Segunda de Timoteo 4:7, se resume diciendo, aprender continuamente. El término operacional, el constructo operacional de estos tiempos, la palabra operacional de estos tiempos es aprender. Aprender continuamente
Y esto es muy importante, y terminar bien la carrera. Terminar bien la carrera. Y hay una cita allá abajo que se los recomiendo para ustedes los lectores. Es la obra de Ron Jensen, Make a Life, Not Just a Living. Eso es lo que quiere decir. Vivimos para vivir. Y en su sentido más amplio y abarcador. Así que la próxima, Manuel, el liderazgo es un asunto de carácter. Y aquí les recomiendo un libro importante, les recomiendo un autor importante, Sheldon Kopp, K-O-P-P, Sheldon Kopp, un gran científico social, un investigador y un gran psicoterapeuta. Y Sheldon Kopp escribió 3 libros extraordinarios. The End to Innocence. The End to Innocence. El otro libro, No Hidden Meanings. Y el tercer libro muy importante, Metaphors from a Psychotherapist. Y en ese libro, en esos libros, en esa obra, Sheldon Kopp nos dice, el liderazgo siempre es un asunto de carácter. Y el carácter del líder se define por la huella distintiva que tiene sobre otras personas. El carácter del líder se define por la huella distintiva que tiene sobre otras personas y obviamente esa huella tiene que ser constructiva. Y el carácter entonces, en su relación con el liderazgo, es la sumatoria de valores, actitudes y comportamientos que influyen en otras personas. Vean ahí en esa definición muchos elementos de las escuelas formales de liderazgo. El liderazgo es la sumatoria de valores suscritos y practicados que tienen una consecuencia, un impacto en las actitudes y en los comportamientos que influyen en otras personas. Por lo tanto, el carácter no es cuestión de estilo. El carácter no es cuestión de estilo. El estilo es plástico, es simulado, es cosmético. El carácter no es cuestión de estilo. El carácter es cuestión de pensamiento profundo. Es cuestión de reflexión. Es cuestión de estudio. Es cuestión de corazón. De corazón. Y del corazón, como dice la Biblia, fluyen los atributos del carácter y por ende del liderazgo. Y el liderazgo eficaz nutre la solidez del carácter. Y las 3 C del carácter eficaz, las 3 C del carácter eficaz son coraje. Eso quiere decir valor, courage, del francés, courage. El liderazgo eficaz es valoroso, que es uno de los enfoques contemporáneos, ¿verdad? El liderazgo valeroso. El liderazgo también es un asunto de compasión. ¿Por quién? Por el prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Cualquiera. La compasión hay que sentirla por cualquiera. Esa es la ética samaritana. No hay exclusión en la responsabilidad de ejercer el liderazgo con compasión por el prójimo. Y tercero, muy importante, la tercera C, es un liderazgo de profundas convicciones y de principios sólidos y sustentables a través del tiempo. Así que, la próxima, Manuel. El carácter no es algo que tienes. El carácter es quién eres. Es un asunto de identidad. Es un asunto de identidad. Por eso es que el carácter se nota en lo que se hace en el diario vivir. Por lo tanto, tenemos que adoptar responsabilidad con nuestro carácter. Eso tiene un impacto en otras personas. Y el carácter está determinado en parte por las historias de las que somos parte. Porque todos los seres humanos tenemos nuestras historias y tenemos nuestros cuentos. Por lo tanto, el carácter es un elemento importante
en ese protagonismo psicológico y también social. Entonces, pásalo. Los temas del liderazgo, carácter y resiliencia y las respuestas de la vida. Y este asunto del liderazgo es de ser, es un asunto de ser. Primero soy, ¿verdad? Soy de Cristo. Ser, conocer, tengo que salir a conocer. Tengo que salir a conocer. Y según conozco, entonces salgo a colaborar, a trabajar en equipo. ¿Para qué? Para hacer cosas significativas que tengan un impacto constructivo en otras personas y que dejen una huella edificante en la sociedad, en el mercado, en el vecindario, en nuestras familias y en las organizaciones de trabajo. Y esas 4 dimensiones hay que integrarlas en la práctica del liderazgo cotidiano, ¿verdad? Cuando se ejerce el liderazgo, simultáneamente es un asunto de ser, conocer, colaborar y hacer. Y tenemos que integrar esas 4 dimensiones. Y en la medida en que integramos esas 4 dimensiones, entonces somos mejores seres humanos y hacemos una diferencia en las cosas que nos proponemos. Así que una gran manifestación del carácter es amar y servir al otro como uno mismo. Muy importante esa dimensión. Amar y servir al otro como uno mismo. Y ahí lo que queremos decir es que el carácter saludable nunca es egoísta. El carácter saludable nunca es egoísta. El carácter saludable es responsable, es accountable por nuestras acciones y por nuestra aceptación de las consecuencias de nuestras acciones. Y el carácter es lo que el líder hace cuando nadie lo está observando. Es decir, en privacidad, intimidad. Así que el carácter y la integridad no son disciplinas de corto plazo. Estamos hablando de una jornada de vida. El carácter y la integridad no son disciplinas de corto plazo. Esto estamos hablando de un proyecto de vida y se establecen a través de la jornada de la vida, de múltiples experiencias, de ambientes y situaciones, de éxitos y de caídas. No sé si te gusta escuchar estas cosas. Éxitos y de caídas, y de esas caídas nos levantamos y aprendemos. Hay personas igualmente inteligentes, pero solamente algunas se levantan de las caídas y otros lamentablemente se quedan en el piso. Y es la responsabilidad del liderazgo salubrista de si encontramos personas caídas en el piso, tenemos la responsabilidad en Dios y en nuestros propios propósitos de salir a levantar al hermano. Y esa relación de salir a levantar al hermano es por encima de toda transacción económica, numérica y financiera. Es una responsabilidad interior. Es una responsabilidad cristiana. Por eso es que el carácter del líder se revela al manejar la adversidad. Y la adversidad siempre duele, ¿verdad? Decía Ernest Renan en un libro, The Nations. La adversidad siempre duele, pero también nos enseña muchas cosas. Y aprendemos cosas en el proceso de manejar la adversidad. Y por eso es que el carácter del líder se revela al manejar la adversidad y en su capacidad de transformar la tragedia en triunfo, en resultado, en movimiento, en progreso y en prosperidad. En los momentos de adversidad, los líderes reconocen y evitan la arrogancia, la perversidad, la terquedad o la tendencia a hacer las cosas por sus propias manos. También los líderes no reaccionan
oran, reflexionan, meditan, analizan. Un ejercicio de metacognición. Pensar, pensar, pensar sobre lo que estoy pensando. Los líderes cultivan las relaciones en todo momento. Es un indicador de inteligencia emocional y resisten y profundizan en los asuntos bajo su consideración. Los líderes también siempre necesitan tener un proyecto para tratar de ser mejores. Es un predicamento del liderazgo. Siempre tratar de ser mejores. En los momentos de adversidad, los líderes también evitan estar únicamente centrados y absorbidos en sí mismos. Así que la adversidad es una parte necesaria de la vida y nutre la confianza en la medida en que la enfrentamos y la lealtad en el equipo de trabajo. Y aquí quiero decir varias cosas importantes, ¿verdad? Varias cosas importantes. Las relaciones de confianza cultivadas y sostenidas en el tiempo producen el milagro de la lealtad. Y quiero decir esto porque hay mucha gente que me pregunta con mucha frecuencia, ¿y cómo se desarrolla la lealtad? Pues les digo esto con cariño y con afecto. Suscribiendo y cultivando relaciones cultivadas y sostenidas en el tiempo, relaciones de confianza, y en la medida en que esa confianza se mantiene en el tiempo, entonces brota y emerge el milagro de la lealtad. Por eso es que la adversidad es una parte necesaria de la vida. Es como si fuera un proceso que nos va a llevar a un ejercicio de graduación. Nos vamos a graduar de la vida y vamos a nutrir la confianza y la lealtad en el equipo de trabajo. En estos tiempos yo quiero decirle a ustedes como personas muy íntimas para mí que la confianza y la lealtad para mí son criterios de membresía para el equipo, para la familia, para la organización, para la sociedad. Por eso es que la adversidad enseña la necesidad de disciplina. También facilita la educación y el adiestramiento para cosas nuevas que hay que aprender. Pone a prueba el desempeño, la adversidad, la fe, el accountability y la capacidad de producir resultados. Y en la medida en que nos mantenemos en curso, que no perdemos el curso, entonces somos capaces de convertir la tragedia en triunfo. Y entonces, aquí una de las láminas más llegadas a mi corazón. Para los líderes, el éxito. Para los líderes, el éxito es un asunto de manejar y domesticar el ego. Y algunos investigadores han establecido que el predominio del ego es porque hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Ego, ¿verdad? Exiting, la G, God out. Les hago la referencia de ese libro extraordinario de Jeffrey Comment y otros más, pero estoy concentrando en el libro de Comment, Mission at the Marketplace. Y el punto ahí importante para el liderazgo saludable, el liderazgo con carácter y resiliente, es que en la medida en que tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces nuestra capacidad para manejar el ego y no incurramos en comportamientos distorsionados aumenta proporcionalmente. Por eso es que esto es una especie de cristoterapia. Es una especie de cristoterapia. Tenemos a Dios en el corazón, nos humillamos ante Dios y entonces manejamos el ego
Y el ego es la tendencia a pensar que somos la última Coca-Cola del desierto. Así que grietas que hay que evitar en el carácter y que tienen consecuencias. Y aquí, antes de que me pregunten si alguna de esas grietas me ha picado a mí, la contestación es que sí. Claro que me ha picado, pero he decidido trabajar con ellas arduamente. En el nombre de Dios, trabajar con ellas arduamente. Entonces, algunas grietas en el carácter, hay que atenderlas porque esas grietas aumentan la fragilidad en la psicología del ser humano y tienen implicación para el valor que se escoge, ¿verdad? También agotan las bendiciones y maltratan nuestros dones y nuestras fortalezas. Y también las interioridades y los secretos se exponen y entramos en controversia. Entonces, muchos de ustedes que han estado conmigo en los últimos 5 para 6 años, saben que siempre hemos hablado, cuidado que te puede picar el escorpión. Cuidado. Y hay gente que me ha preguntado a mí, ¿a ti te ha picado? Me ha picado, pero me he sanado. Me ha picado. ¿Y cuáles son algunas de las picadas del escorpión? Primero, la arrogancia. La arrogancia es este sentido de sentirnos superior a todo el mundo. Y por consiguiente, si uno es arrogante, eventualmente uno no entiende nada. El adulterio también es una tragedia porque es una forma crónica y destructiva de infidelidad. Es destructiva y en la Biblia está bien claro la destructividad, la anatomía de la destructividad del adulterio. También hay que tener cuidado con las aventuras destructivas que no nos ayudan y no protegen nuestro ser. Y por último, muy importante, hay que tener cuidado la tendencia al aislamiento personal individualizado, porque es en congregación que los seres humanos nos ayudamos unos a los otros y cuando vemos a un compañero o una compañera en dificultad nos los acercamos con ánimo de ayudarlo. Y algunas trampas que hay que superar para desarrollar el carácter y evitar las grietas es la trampa de la autocompasión. Es una trampa y tiene algunas hermanas, la trampa de la victimización, la trampa de la melancolía, del pesimismo, de la lamentación constante. Por lo tanto, cuidado con la trampa y sus hermanas y familias de la autocompasión. Por otro lado, también hay que tener cuidado con la trampa del exceso de preocupación, porque el exceso de preocupación no deja pensar bien al líder y no deja ver el panorama más amplio, la perspectiva más amplia, el dashboard, la agenda de Dios. Y por otro lado, hay que tener cuidado con la trampa de la tendencia a darse por vencido o a posponer las cosas. Porque uno de los elementos importantes de la inteligencia emocional es que el líder siempre va a decir presente. Por eso a veces en el plano social, la gente pregunta, ¿y dónde están los líderes? ¿Dónde se han ido los líderes? Porque el liderazgo siempre requiere de presencia constructiva. Así que el predicamento del ego, quiero decir, ¿verdad? El predicamento del ego que hay que salir a superar, el predicamento del ego es solo pensar en mí. Solo pensar en mí, cómo doy un poquito y me beneficio un montón. Y eso es contrario a nuestra ética cristiana y a nuestra ética de pensar en el hermano y en la hermana. Acuérdense que el liderazgo cristiano, el liderazgo de Jesucristo por naturaleza divina, siempre es inclusivo. Por eso es que tengo que salir a buscar el hermano. Y donde hay inclusión, entonces podemos hablar de responsabilidad. Donde hay exclusión, no se puede hablar de responsabilidad. Así que los beneficios del liderazgo eficaz sobre una plataforma
de carácter sólido son los siguientes. Se está desarrollando una conciencia clara de quién yo soy, qué yo quiero hacer para dejar un legado prístino. Por otro lado, el liderazgo eficaz de carácter sólido y resiliente siempre será mentor de otros. Es obligatorio. En la Biblia está, lo dice Pablo. Los líderes siempre tienen que pensar en la mentoría constructiva que le van a dar a otras personas. El liderazgo también de carácter sólido se desarrollará en equipo y desarrollará al equipo de trabajo. Es un asunto agregado, es un asunto de gente. Y finalmente, el liderazgo de carácter sólido reconoce la gloria y el triunfo que le aguardan al obrar bien. Así que quiero decir también que una cualidad del ser humano y del líder seguro de sí mismo es ayudar y añadir valor a otros seres humanos. Eso es obligatorio. Una cualidad del ser humano, del líder seguro, es ayudar y añadir valor a otros seres humanos. Y entonces hay que tener una prevención, ¿verdad? Cuidado, cuidado, cuidado. El ser humano egoísta se traiciona a sí mismo. Y para evitar esa traición es que necesito relacionarme con personas que en un contexto constructivo me puedan ayudar a mejorar. Cuando el líder ensancha el territorio de otros, está ensanchando su propio territorio. Por lo tanto, los líderes de carácter sólido son desarrolladores de otros seres humanos. Ensanchar el territorio de otras personas debe estar en la agenda de todo líder. Ensanchar el territorio de otras personas debe estar en la agenda de todo líder. Por eso es que la ley de las relaciones es una ley de las relaciones establecida por la inteligencia emocional. Una de las cosas que establece las destrezas para cultivar con amor las relaciones interpersonales determinan el éxito alcanzado por los seres humanos. Eso es una ley, es una proposición empírica fuerte y poderosa. Así que los éxitos de la vida se alcanzan cultivando las relaciones con las personas adecuadas y fortaleciendo las mismas con buenas habilidades. Y aquí quiero decir, ¿verdad? ¿Dónde voy a practicar? ¿Dónde voy a practicar? Voy a practicar conmigo mismo, en mi diario vivir, en la presentación del ser en la vida diaria, cotidiana. Voy a practicar en mi familia. Muy importante, la familia es el primer laboratorio de práctica de mis relaciones interpersonales. Es un laboratorio de práctica. Es una comunidad de prácticas, la familia. Por lo tanto, voy a practicar ahí. Por eso constantemente yo estoy pasando auditoría en mi familia a ver si se me nota. Porque es un ingrediente importante. Voy a practicar también en mi comunidad, en mi vecindario, y voy a practicar, muy importante, en mi trabajo. Acuérdense, yo quiero que todas las personas aquí que estamos conectados trabajemos en esa dirección. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Y es una coyuntura buena y no la podemos dejar pasar. Esta crisis no la podemos dejar pasar. La oportunidad de esta crisis no la podemos dejar pasar. ¿Y cuál es la oportunidad de esta crisis? Vamos a hacer en el nuevo normal, entre comillas, una cultura, un ambiente de trabajo sobre premisas de amor, esperanza, solidaridad y servicio entregado. Por eso es que los éxitos de la vida se alcanzan cultivando relaciones con las personas adecuadas, porque no todas son adecuadas, aunque debemos aspirar a buscarlas a todos. No creo en exclusiones de ningún tipo.
y debemos fortalecer nuestras habilidades para poder lograr esas conectividades. Así que hay que estar pendiente a los fracasos. Los fracasos ocurren y son fuente de aprendizaje. Y como me dice mi hija, son fuentes de aprendizaje y no deben reciclarse. Los fracasos se pueden rastrear hasta llegar a ciertas conductas, ¿verdad? Entonces, es importante identificar esas conductas. Acuérdense que hay una escuela de pensamiento formal del liderazgo como conjuntos de comportamiento. Lo dijimos al principio. Y entonces, las conductas que hay que tener cuidado. Y miren esto, empezando por mí. Nadie está exonerado de esos cuidados que hay que tener. Nadie. Por eso es que nos entregamos a Dios, porque solo no lo vamos a lograr. Y entonces las conductas que hay que estar pendientes son los abusos, la falta de escrúpulos, las deslealtades, las infidelidades, las codependencias, el pobre servicio, las inseguridades y la ausencia de emprendimiento. Muy importante, ¿verdad? Muy importante, pásame la próxima. Muy importante reconocer, acuérdense lo que hemos hablado y quiero enfatizarlo muchas veces. La lealtad es el producto de las relaciones de confianza sólidas en el tiempo. Aquí en la audiencia, aquí conectado, hay algunas personas con las que yo he tenido una relación de confianza en el tiempo y por consiguiente ha emergido la plataforma de lealtad. Y cuando estamos hablando de lealtad, que es un criterio bien elevado, y en el nuevo normal tenemos que rescatar ese ingrediente. Cuando estamos hablando de lealtad, de practicarla uno, emularla, modelarla y también solicitarla. Estamos hablando de un sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios y valores, a los compromisos establecidos o hacia alguien. Por eso en estos tiempos, en el nuevo normal, el respeto y la dignidad del prójimo deben estar presentes constantemente, no a veces, constantemente. Segundo, la lealtad es un atributo del carácter sólido. Y tercero, es nobleza, rectitud, honestidad, responsabilidad. Son atributos que permiten desarrollar fuertes lazos de amistad, de confianza y de respeto entre las personas. Así que, muy importante reconocer la importancia de la lealtad. Entonces, precaución. Peligro. Cuidado. Si nos aislamos, hay mayor tendencia a fallar en nuestra respuesta a la vida. Nuestro Dios nos hizo como seres sociales por naturaleza. Y es en esa relación que nos ayudamos unos a los otros a crecer y a mejorar. Por lo tanto, si nos aislamos, mayor tendencia hay para fallar en nuestra respuesta. De hecho, en los evangelios de Pablo, y Pablo, ustedes saben que yo argumento, y es una tesis que suscribo, Pablo es el psicólogo de la Biblia. Pablo es el decano, el rector del departamento de psicología y de psicoterapia y de psicología social y psicología comunitaria y psicología organizacional de la Biblia, encomendado por Dios y asignado por el Señor Jesucristo. Pero una de las cosas que dice Pablo en las epístolas, cada vez que las iglesias se le están revolcando por la tendencia humana y se le están fragmentando, Pablo le dice a los hermanos, salgan a buscar a ese hermano y sálganlo a ayudar y salgan a enseñarle, ¿verdad? Esto como un proceso encaminado
a poder lograr esa integración. Así que, ¿de qué se trata todo el liderazgo con carácter sólido? Y se trata de desarrollar la resiliencia. Se trata de desarrollar la resiliencia, ¿verdad? Y ahí ven ustedes algunos de los libros que hemos consultado recientes, pero es un tema muy trabajado en las ciencias sociales y en la psicología. ¿Y de qué se trata el liderazgo con carácter eficaz y sólido? ¿De qué se trata? De ir practicando y desarrollando la resiliencia, que más que un atributo, hay gente que piensa que es un atributo, pero más que un atributo, es un proceso dinámico y recíproco al responder a circunstancias y condiciones contextuales y a estímulos de la vida. Eso lo que quiere decir es que no somos perritos de Pavlov, de estímulos y respuestas. Es decir, pensamos, oramos, meditamos, reflexionamos y entonces respondemos. Y la resiliencia es la capacidad de recuperarse razonablemente rápido de cualquier dificultad y adversidad y seguir moviéndose para adelante. Así que las premisas claves para desarrollar la resiliencia, según las investigaciones, son premisas que tengo que adoptar como criterios de comportamiento. Son casi también una agenda de vida. Y la primera premisa, me puedo adaptar a la adversidad y a los cambios en el medio ambiente. Segundo, puedo enfrentar cualquier situación que surja en el camino. Tercero, al enfrentar problemas puedo ver la parte humorística de la situación. Cuarto, el tener que enfrentar el estrés me hace fuerte. Las tormentas hacen árboles más fuertes y las tempestades en el mar hacen marineros también más fuertes. Así que el estrés tiene una dimensión de hacernos fuertes. Número 5, me puedo recuperar del dolor, la enfermedad, las heridas y otras calamidades de la vida cotidiana. Número 6, y esta es muy importante, estoy convencido que puedo lograr mis metas aun cuando hay obstáculos presentes. Y quiero decirle que la capacidad de formular metas es uno de los motivadores más poderosos del ser humano. ¿Verdad? Por lo tanto, estoy convencido de que puedo lograr mis metas aún en los obstáculos presentes. Número 7, en condiciones de presión, puedo concentrar y pensar con claridad. Ustedes saben, nosotros llevamos más de 20 años explicando que la presión, en un sentido profundo, es un privilegio, porque es lo que activa el exceso de capacidad que Dios nos ha dado y que yace en nuestro interior. Los seres humanos tenemos escondidos exceso de capacidad. No falta de capacidad, hay un exceso de capacidad. Me gusta decirlo en inglés, excess capacity, ¿verdad? Y entonces, en momentos de gran presión, activamos y buscamos ese exceso de capacidad. Por lo tanto, número 8, soy un ser humano fuerte. Si estamos en Cristo, somos fuertes. Pero tenemos que ser sensibles. Si vamos a emular el rostro del Señor Jesucristo, tenemos que ser sensibles, compasivos y amorosos al enfrentar pruebas y desafíos. Y tenemos que sentir el dolor del prójimo y la necesidad del prójimo. Y a veces hay que llorar con el hermano y con la hermana. En estos tiempos yo padezco esta enfermedad, que es la enfermedad de la que uno padece cuando pasa de los 70 años.
tengo esta enfermedad después de los 70, pero le doy gracias a Dios por la enfermedad. Y es la enfermedad que lloro con una gran facilidad. Por cualquier cosa puedo llorar. Ahora cuando vi que mi esposa y mi hija estaban conectadas aquí al seminario, tuve que componerme para no llorar. Así que soy un ser humano fuerte, pero soy sensible, compasivo, amoroso al enfrentar las pruebas y desafíos. Número 9, puedo manejar situaciones desagradables o sentimientos de dolor, miedo, coraje, pero de manera constructiva. Los que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, tenemos que hacer un esfuerzo de nunca actuar con una anatomía de destructividad. Y número 10, soy una persona intencional que vive la vida adrede con mis disciplinas y mis relaciones. Disciplinas quiero decir mis patrones de comportamiento, mis rutinas, ¿verdad? Mis rituales y mis relaciones. Y adopto posturas, esto es muy importante para toda la teoría de agilidad emocional, ¿verdad? Soy una persona intencional con mis disciplinas y mis relaciones y adopto posturas de flexibilidad. Flexibilidad para capitalizar en nuevas oportunidades. Y ustedes saben, los tres elementos de la flexibilidad para desarrollar la resiliencia. Tengo que prestar atención, atención. Tengo que tratar de anticipar distintos escenarios alternativos. Y tercero, tengo que ser ágil al configurar respuestas a la situación en la que me encuentro. Así que termino con esto. Es la última lámina y puedo cultivar todas las preguntas que quieran, pero termino con esto. El liderazgo, sólido, el carácter salubrista y el desarrollo de la resiliencia implica que los seres humanos somos capaces de establecer pactos, acuerdos para lograr los resultados. La Biblia es un libro de enseñanzas de pactos. Yo quiero darle testimonio sin entrar en los detalles. Hace 25 años yo tengo un pacto con el Señor Jesucristo. Y lo valido todas las mañanas de madrugada. 5 años le digo, nunca he fallado un día he fallado de revalidar ese pacto. No lo digo con prepotencia, lo digo con humildad, porque ya ustedes saben, muchos me conocen, yo he dicho, si aquí vamos a hacer una fila, yo seré el último en la fila. Por lo tanto, si el último en la fila puede lograr esto, ustedes que a lo mejor están más adelantados en la fila, tienen esperanza. Pero muy importante que el ser humano tenga la capacidad de trabajar con pactos. Pacto con Dios, pactos personales, pactos con la familia, pactos con el trabajo, pactos con el vecindario y sobre todo, donde hay una necesidad mayúscula, pactos con la sociedad, pactos con el país. Porque si uno dice que ama el país y si uno se siente patriota, entonces es importante establecer un pacto con el país para que todos en común acuerdo salgamos a dar lo mejor de nuestras capacidades en relaciones de amor. Estos no son tiempos de crítica deslavazada, ni son tiempos de conflicto, ni son tiempos de angustia, ni de desasosiego. Estos son tiempos de pacto y de unidad de propósito. Y ese pacto de lo que se trata es, número 1, viviré de acuerdo a mis convicciones. Son uno de los elementos del pacto. Vamos a vivir de acuerdo a nuestras convicciones. Segunda de Timoteo 2:15. Número 2, cultivaré consistentemente la inteligencia espiritual.
la oración al Creador y por consiguiente, si cultivo la inteligencia espiritual, entonces se desarrollará mi inteligencia emocional. Colosenses 2, del 6 al 7. Ustedes saben que a veces de una forma radical, y la palabra radical, hay gente que me pregunta, ¿tú eres radical? Y yo digo, claro que soy un radical. Soy un conservador y también soy un liberal. La palabra radical viene del griego raíz. Sí, yo soy un radical, me gusta ir a la raíz de las cosas. Por eso, ustedes saben, muchos de ustedes que he compartido por años con ustedes, si uno quiere desarrollar la inteligencia emocional, la capacidad de manejarse a sí mismo y manejar las relaciones con los demás, es sine qua non, es obligatorio, imperativo, determinante, desarrollar la inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual es: me conecto arriba, oro, doy gracias, pido, doy gracias y mantengo la consistencia en el tiempo, y después salgo a demostrarlas en las relaciones con los demás. Y esa es la relación. Por eso, todo aquel que por sí mismo, sin vínculo a Dios, quiera desarrollar la inteligencia emocional, siempre se quedará incompleto. Solamente conectados arriba, entonces la relación horizontal será más poderosa. Y número 3, muy importante, hablaré y viviré pertinente, auténtica y consistentemente las cosas en el pacto que quiero lograr. Se trata de hablar, vivir pertinentemente. Pertinentemente quiere decir con significado, con propósito, con profundidad, no con chabacanería, no con trivialidad, no con liviandad. No, estamos hablando con profundidad. Vivirle a la vida a su talla, como decía Eugenio María de Hostos. Hay que vivirle a la vida a su talla, particularmente en esta coyuntura, donde está en juego la construcción del próximo país. Así que hay que hablar y vivir pertinente, auténtica y consistentemente, porque después de todo nuestra identidad es que somos cristianos. Primera de Pedro 3:15. Número 4, y esta es muy importante, número 4. Exploraré oportunidades de trabajo y de servicio, de hacer una diferencia, de responder a mi vocación, responder a mi llamamiento, de una huella y un legado. Exploraré esas oportunidades en el nombre de Dios. La Biblia está llena de explicaciones del significado del llamamiento y su relación con la vocación, y la vocación en su relación al legado, a la huella, pequeña, intermedia o grande. Lucas 4, del 18 al 19. Y número 5, muy importante, consagraré mi ser completo. Consagraré mi ser completo como el templo de Dios. Eso quiere decir, nos tenemos que cuidar en el nombre de Dios. Vamos a cuidarnos en el nombre de Dios. Cuidarnos en el nombre de Dios. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Y número 6, muy importante, seré piadoso en todas las cosas. Fíjense que no voy a decir ahí en algunas cosas, en las cosas importantes. No. La piedad hay que demostrarla en todo. Por eso es que es un estándar bien elevado. Seré piadoso en todas las cosas y reflejaré el rostro de Dios. Colosenses, muy importante, ¿verdad? Colosenses 3, del 12 al 4, ¿verdad? Del 12 al 4. Así que, terminando, ¿verdad? Terminando esto, ¿de qué se trata la próxima sociedad? De construir, edificar, educar, preparar líderes que tengan eficacia, que tengan solidez de carácter y que demuestren resiliencia, porque se trata de un trabajo arduo, continuo, una jornada,
Y la sabiduría se alcanza conectándonos a Dios para que nos diga cuál es la dirección que debemos seguir. La sabiduría no es algo que uno la adquiere de sopetazo. No, estoy conectado a Dios y entonces voy en el camino trabajando con la misma. Todos ustedes tienen esa sabiduría. Muchas gracias y que Dios los bendiga y me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Allí veo a Juanita.